Bienvenidos familia a Territorio MMA. Aquí estamos los dos primos, Javi ¿Y José? y estamos aquí para traeros lo último de la última pelea de la UFC que se ha celebrado en Houston. Hoy nos vamos a Houston, Texas, porque esta Fight Night dejó de todo. Knockouts rápido, una definición espectacular, una pelea táctica en pesados y un main event donde Sean Strickland volvió a demostrar que su estilo, cuando entra en ritmo, puede desmontar a casi cualquiera, Sí, primo. me parece un tío que cuando te engancha es demoledor. Vamos Entonces, a empezar, primo, si te parece, por la primera pelea del main card. ok, ¿Qué nos vas a contar fantástico. de Pues esta vamos primera al pelea? peso welter, donde Jacob Smith contra Josian Harrell. Harrell era la primera vez que peleaba en la UFC, venían los dos invictos, pero Jacob Smith ganó por count en el primer round en el minuto 3. Fue una auténtica locura. Narrativamente esta fue una pelea de imposición inmediata. Smith salió con una energía muy clara, no vino a medir, vino a marcar territorio desde el primer intercambio. Cuando un peleador arranca así y además conecta limpio, obliga al rival a pelear incómodo desde el minuto 1, primo. Sí, pero dime por qué ganó. ¿Por qué fue tan directo, Fue agresivo o qué? directo, agresivo, eficiente, no desperdició demasiado volumen, encontró el momento, aceleró y cerró. Ese tipo de peleas en el timing de entrada y la confianza pesan muchísimo, primo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué perdió Harrell? Bueno, yo creo que porque no logró estabilizar la pelea ni bajar la intensidad inicial del rival. Cuando te atropellan al principio y no consigues clinch, distancia o pausa, el margen de reacción se hace muy pequeño. ¿Crees que estuvo muy flojito con el clinch? Sí, creo que al final no consiguió lo que quería. Pero bueno, vamos a dejarles una pregunta a nuestros Venga, te la seguidores. digo yo. ¿Por qué Jacob Smith os parece una promesa real para seguir este año peleando? ¿O creéis que necesita todavía un poquito más de peleas en UFC para verle contra un rival con más experiencia y subirlo después de nivel? Yo creo en ese sentido que Smith está preparado para ir a pegarse con alguno del ranking, primo. ¿Sí, primo? O sea, demostró realmente, ten en cuenta que en ese intento de derribo, intento de derribo no, que derribó a Smith Harrell, le dio la vuelta y se puso en la posición adecuada para poder finalizarlo. Fue Sí, increíble. bueno, Creo que tiene lo hizo muy bien. golpeo de striking, creo que tiene wrestling, creo que está preparado para ir a rankearse. Bueno, veremos qué dice Dana White después de este tremendo combate. Eso es, vamos con el segundo combate de la noche, donde nos vamos al peso pesado entre Sergey Spivak y Ante Delija. Fue un duelo de titanes. Spivak ganó por decisión unánime, muy ajustadito, primo, Sí, ¿sabes? Pero después del caos del primer combate, esta pelea cambió el ritmo del main card. Fue una pelea más de lectura, de gestión, de saber puntuar, y en peso pesado eso tiene mucho mérito. Ya sabes, porque todos sabemos que un solo golpe puede cambiarlo todo. sí, además en un segundo, hay que tener Entonces, muchísimo vamos cuidado. aquí. Pero ¿Por bueno, qué ganó Spivak? Primo, a ver, cuéntamelo. bueno, fue el más ordenado tácticamente, supo elegir mejor el momento, ¿no?, en el que avanzar, cuándo puntuar y cuándo exponerse. No fue una exhibición de highlight, eso hay que tenerlo claro, pero sí una actuación de mucho oficio. Pero primo, ¿por qué perdió Delilla? Yo creo que le faltaron momentos claros de control, impacto para llevarse los rounds, primo. En peleas cerradas, si no dejas una huella visible en cada asalto, los jueces suelen premiar al que se ve más Sí, constante. sí, y además fue muy constante. Correcto. Pero bueno, creo que tienes que darles una preguntita a nuestra gente para el Sí, podcast. ¿esta victoria de Spivak os parece suficiente para seguir escalando o le faltó contundencia para venderse como amenaza real ante la élite del peso pesado? Primo, ¿qué Sí, opinas? yo creo que le faltó un poquito de contundencia. Yo le pasó, pero bueno, creo que Spivak se está recuperando. Ten en cuenta que su padre murió el año pasado, fue un 2025 complicado para él y creo que ahora está volviendo. De hecho, le dedicó esa victoria a su padre y creo que eso es de ser valedor, de volver a Sí, rehacerse para eso hacer es. algo increíble en la UFC, primo. Me encantan los resilientes, así Está que claro. mucho ánimo desde aquí. Vamos con el siguiente combate entre Melquizael Costa y Dan Ige. Uf, Fue batallón. increíble. O sea, Costa ganó por un KO en el round 1 con una acción espectacular. La verdad fue increíble. Una patada de giro, primo, después del toque de la claqueta. Sí, Fue espectacular. Cuéntanos un yo poquito creo que tú. fue el caos de la noche. Bueno, aquí llega uno de los momentos más virales de la noche. Pelea que parecía ir construyéndose en ritmo y de repente ¡paf! Una acción explosiva, creativa y perfectamente conectada casi al final del primer asalto. Y bueno, para mí espectacular este ¿Y KO. ¿Qué por dices, qué primo? ganó Costa? A ver, cuéntanoslo. Bueno, a la vez que mezcló dos cosas que no siempre van juntas, Que es la imprevisibilidad y la precisión. No fue solo tirar una técnica vistosa,
Por probar, no. Fue encontrar el momento y ejecutarla con una convicción tremenda. Y luego, por supuesto, pues rematar como se debe. Eso sin duda. Correcto, eso está claro. Pero bueno, primo, tú que también lo viste, dime por qué perdió Ige. Y Pues por qué. Ige A nunca lo ver, había noqueado, perdió porque se quedó a una distancia peligrosa en un instante clave, contra un rival que ya está leyendo el timing. Un segundo de duda o una guardia un poco abierta puede costarte la pelea. La verdad que fue una absoluta locura, primo, porque Dan Ige nunca había sido noqueado en la UFC. Y Melquisiel viene con una fuerza que es increíble el y además brasileño. en el momento en el que fue, ¿verdad? Fue increíble. Justo después de las claquetas, pasaron 5 segundos y en los últimos 5 segundos se saca esa spinning kick a la cara Sí, que lo dejó fuera del combate. sí. Yo creo que eso es talento puro. Pero Totalmente. bueno, Y nos primo, vamos. ¿qué les van a decir para que nos digan en los podcasts? ¿Lo ¿Qué de Costa preguntar? fue una genialidad puntual o veis en él una creatividad técnica sostenible para competir con los mejores del peso pluma? ¿Qué opinas, primo? Uf, es un preguntón difícil. Sí, bueno, yo Pero creo que no, yo bueno, creo que viene con mucha fuerza, me pareció que tiene mucha conectividad con el público, con Bruce Basser, estuvo increíble, sabes, en la presentación, venía animado y creo que este brasileño viene siempre a dar espectáculo. bueno, vamos a verlo, a ver si Tanaway sigue dando oportunidades, como digo siempre, pero bueno, vamos a seguirle y no perder la pista, que es lo más importante. Eso es, nos vamos al co-main event de la noche, Uros Oh, Medic versus Geoff Neal, resultado, Uros Medic ganó en KO en el round 1 en el minuto 1, primo. Fue una victoria por un golpe. El MMA fue una descarga de adrenalina. Duró poco, pero dejó mensaje. Medic entró con una idea muy clara: no dejar que Neal se asentara. Y cuando un pegador encuentra su ventana tan temprano, la pelea puede terminar antes de empezar de verdad. sí, no tengo ninguna ¿Por duda, qué ganó pero Medic? Cuéntanoslo, primo. bueno, porque fue explosivo, preciso, decisivo. Detectó una apertura y no dudó. Ese tipo de definición, perdón, habla de confianza y de lectura en el intercambio corto, que eso es bastante importante en este tipo de peleas cuando estás haciendo el striking. Total, Pero dime, primo. primo, ¿por qué perdió de verdad Neil? Porque se quedó expuesto demasiado pronto ante un rival con poder real, primo. Es un tanque. En enfrentamientos de strikers peligrosos, a veces el error no es grande, pero sí definitivo. Bueno, Y bueno, esto... lancemos la pregunta, primo, lanza la Bueno, pregunta. Uros Medic está listo para una prueba contra un top 10 o necesita demostrar más fondo y más consistencia en peleas largas. Pues para mí, primo, está para subir para arriba. ¿Sí? Creo que Medic ya está entrando en el top 10, está el 12 actualmente y creo que ya está para pegar. El tipo viene con fuerza, da espectáculo y eso es lo que avala el público. Perfecto, pues veremos a ver con quién es el siguiente enfrentamiento en los próximos meses. Así que bueno, vamos con Vamos el a main event. el main event, primo. Ahí está, Sin Bueno, Strickland versus Anthony Hernández. Hernández, sí. El resultado ya lo Uf, sabéis, ganó Strickland por KO en el round 3 y yo creo que fue una locura, primo. Es menudos verdad que asaltos. fue un golpe con su rodilla en el Uf. momento clave y luego muestra una superioridad clara de volumen de Strickland en los golpes totales, primo. Sí, la verdad que fue un acierto de combate donde hace mucho tiempo no veía a este striker pegar tan contundente. Este fue el combate que definió la noche, ¿eh? Y además vi un Strickland en el mejor momento, es un sentido en el que la pelea se fue inclinando a su favor a base de ritmo, de lectura y desgaste mental, sobre todo del rival. Y no siempre parece espectacular el inicio, pero cuando entra en su juego, empieza a acumular ventajas hasta romperte. Y el striking de Strickland fue definitivo. Strickland fue construyendo una pelea round a round, mucho jab, control de distancia, volumen y sobre todo esa sensación que te está forzando a pelear donde él quiere. Sí, eso lo pude Yo creo sentir. que incluso refleja la diferencia de golpeo, ¿no? Strickland terminó con muchas más producción y con Hernández prácticamente neutralizado, primo, en su plan de Sí, yo derribo. creo que ahí falló bastante en el Intentó plan de derribo. derribarlo varias veces Sí, y no no lo eligió bien consiguió. la estrategia Hernández y Exactamente. bueno, estuvo muy bueno, no fue afortunado, estuvo con una mente muy fría en el combate donde ese rodillazo directo al hígado evidentemente rompió a Hernández Puede romper a cualquiera, primo. vamos, sí, pero el invicto era Hernández y le dejó por Eso los está claro. suelos. ¿Por qué ganó Strickland, primo? Díselo. Bueno, sobre todo porque impuso su Una inteligencia de inteligencia. pelea muy buena, ese timing, ese volumen y paciencia que tuvo hace que no se precipitó nada, fue desgastando a Hernández y terminó por encontrarlo. O sea, en un momento para cerrar con mucho daño real
cuando te golpean con esa fuerza en el hígado. Y Hernández, ¿por qué perdió? Yo creo que porque no logró instalar su pelea. Si Hernández no puede convertir presión en grappling efectivo o en secuencias ofensivas claras, se ve obligado a jugar más tiempo en el terreno de Strickland. Y ahí Sin suele crecer con los minutos. Uf, brutal. No ¿Qué le pregunta sembra le el dejaríamos a los chicos? Bueno, esta victoria de Strickland nos pareció una demostración de élite táctica. ¿O por el contrario, crees que Hernández tuvo una noche especialmente mala en la lectura del combate? Bueno, yo creo aquí, primo, claramente que fue una lectura muy mala por Sí, parte de Hernández. sí. No puedes venir invicto con una racha de victorias espectacular ante oponentes bastante duros y de repente llegar a una pelea seria contra un contendiente en ese sentido bastante fuerte en el striking y quedarte sin poder derribarlo. Entró al trapo, no hizo nada demostrable en el grappling que él suele desplegar. Y si entras en la guerra de striking y encima el día lo tiene para él Strickland, poquito tienes que hacer y lo pagó muy caro Hernández. Total. Bueno, en conjunto, yo creo que esta main card en Houston tuvo una narrativa muy buena para analizar. Jóvenes que explotan rápido, primo, Eso como es Smith, Hay veteranos veteranos también, que gestionan, como es Spivak, creatividad en el highlight como Costa, que fue el que más me gustó, y poder puro como Medi. Buah. Y un main event de control e inteligencia táctica por parte de Strickland. Sí, me Eso lo hace perfecto para el debate, porque no solo fue solo knockouts, hubo varias formas distintas de ganar. Sí, totalmente de acuerdo. No estuvo mal. El main event fue lo que dio la cara en el evento de esta Fight Night. No vamos a hablar de los preliminares, porque viendo esta cartela que os acabamos de demostrar en datos ha sido suficiente. Pero bueno, José, creo que tenemos que seguir pendientes del siguiente UFC que será numerado. Y bueno, desde aquí te dejo el cierre del canal. Os mandamos un gran abrazo a todos, familia, y os leemos en comentarios para seguir disfrutando de las artes marciales mixtas. Hasta el próximo día.